Vamos a comenzar la lectura del texto base 2 del curso de Cerebro y Lenguaje. Este artículo, cuyos autores son Elizabeth Jefferies, Carolyn Patterson, Roy Jones y Matthew Lambert Ralph, respectivamente de las universidades de York, de la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro en Cambridge, del Instituto para la Investigación del Cuidado de Personas Mayores y de la Universidad de Manchester. Se titula Comprensión de palabras concretas y abstractas en la demencia semántica. Fue publicado en la revista Neuropsychology, es decir, Neuropsicología, en el año 2009, ya que hace 10 años. Vamos a comenzar con la introducción del artículo. ¿Cómo representamos y procesamos los significados de palabras concretas y abstractas, tales como abrigo y esperanza? Los conceptos concretos encapsulan el significado de cosas tangibles que pueden ser experimentadas a través de nuestros sentidos. De forma consecuente, podemos formar imágenes mentales con facilidad para las palabras concretas. Los conceptos abstractos, en contraste, no refieren a objetos físicos y, para la mayor parte, no evocan con facilidad imágenes mentales. En lugar de ello, estos conceptos se refieren a ideas o estados mentales. Bueno, hasta ahora una distinción entre conceptos abstractos, una definición de qué es un concepto abstracto y qué es un concepto concreto, y hace la pregunta de cómo tendrá su almacenamiento y representación en el sistema cerebro mental. En la unidad 1, o sea, en los módulos 1 y 2, cuando dimos ejemplos, los ejemplos fueron concepto de sistema educativo, que es un concepto abstracto, o es decir, no es fácil tener una imagen visual de sistema educativo. Luego fue nihilismo, del cual tampoco es tan sencillo tener una imagen visual. Luego fue cuchillo, el cual sí tiene más imágenes visuales. Y luego canario, que es el que más corresponde con tener imágenes visuales, sería el más concreto de todos. El cuchillo tiene un alto grado de concretud, pero tiene muchos aspectos funcionales. Sistema educativo ya es una institución, es decir, que ya requiere un alto grado de abstracción, y nihilismo es un concepto filosófico, también requiere un alto grado de abstracción. En estudios comportamentales, participantes sanos, sin ninguna alteración, frecuentemente muestran un procesamiento más rápido y más preciso para las palabras que son más, de las que es más fácil formarse una imagen. Los pacientes con daño cerebral normalmente muestran una exageración de este efecto. Por ejemplo, personas con afasia y dislexia profunda típicamente cometen mucho más errores para palabras abstractas que para palabras concretas. Claro, ahí hay lo que aprendimos en los módulos 1 y 2, hay un aspecto que en la teoría de Hub and Spokes podría explicar, que los conceptos que tienen una carga concreta, es decir, muchos inputs visuales y sensoriales, están de forma más robusta asentados. En cambio, los conceptos más abstractos corresponden al núcleo del lóbulo temporal anterior y son operaciones que realiza esta parte transmodal de todos los inputs que provienen desde aspectos afectivos, aspectos funcionales, aspectos motores, aspectos visuales, aspectos auditivos, y en base a eso realiza las operaciones de ir liberándose del input sensorial por el cual fue formado el concepto, y en una interacción controlada por este lóbulo temporal anterior y sobre todo por el núcleo del lóbulo temporal anterior, permite la formación de un concepto abstracto. Entonces, la cantidad de nodos que sostienen el concepto es menor. Por lo tanto, es lógico que frente a una degradación, frente a un déficit degenerativo, eso se resulte dañado, sobre todo en la demencia semántica, que es una demencia temporal anterior. Mientras que en una demencia semántica, que es temporal anterior, algo que tenga muchos rasgos visuales, como los conceptos se almacenan en la interacción, en la ida y vuelta, el daño en la corteza occipital no está registrado, entonces puede funcionar el concepto con lo que le resta de nodos que provienen de la corteza visual. ¿Se puede decir que en la construcción, y cuando se pierden los conceptos más abstractos, tiene como una forma como de pirámide, digamos, que se caen las bases, o si no están esas bases no se puede llegar al concepto que requiere cada vez más abstracción? La abstracción funciona como una ingeniería ontológica dentro del lóbulo temporal anterior, como una organización de categorías donde cada categoría ocupa un lugar en un árbol de conexiones. La degradación ocurre de la pérdida de lo abstracto hacia lo concreto. Pero hay que tener en cuenta que estamos basándonos en la demencia semántica, porque hemos visto el ejemplo del virus del herpes simple,
que no tiene un impacto tan fuerte en el lóbulo temporal anterior, en la parte del núcleo de abstracción, sino que es más medial. Entonces, en el virus del herpes simple, lo que se ve más dañado son aspectos que sí provienen de los inputs sensoriales, funcionales y visuales, mientras que la demencia semántica está claramente, es una degeneración de las operaciones de abstracción. El texto sigue diciendo que, sin embargo, en un número muy pequeño de casos neuropsicológicos, se observan efectos de que la capacidad de imaginar, de poner una imagen a un objeto, tiene un efecto reverso, o inverso, mejor dicho, hacia la performance, hacia el desempeño. Es decir, una preservación relativa del conocimiento abstracto en comparación con el conocimiento más concreto. La mayoría de los pacientes que muestran este patrón tienen un daño en los lóbulos temporales anteriores, bilateralmente, es decir, en ambos hemisferios, típicamente debido a encefalitis por el virus de herpes simplex o demencia semántica. Esta doble disociación sugiere que la organización cognitiva y neuronal de los conceptos concretos y abstractos puede ser parcialmente distinguible. Los ítems concretos tienen referentes sensoriales, como decíamos recién de cuchillo, canario, mientras que los ítems abstractos no los tienen. Como nihilismo. No puede encontrar fácilmente una referencia sensorial. Los procesos visuales y otros procesos sensoriales, más allá de la imaginación, pueden entonces contribuir al conocimiento semántico para los conceptos concretos, resultando en más características semánticas, más atributos semánticos o más ricas representaciones semánticas de estos ítems. Esta noción está apoyada por el hecho de que las personas pueden generar más predicados para palabras más imaginables. En contraste, los conceptos abstractos pueden ser más dependientes de procesos lingüísticos, dado que el significado de estos ítems está fuertemente afectado por el contexto en la oración. Claro, por ejemplo, el nihilismo es la religión del siglo XXI. La comprensión del concepto de nihilismo depende fuertemente de cómo se está utilizando en la oración. Mientras que el concepto de canario depende muy poco. El concepto de canario es muy fuerte, muy robusto, que lo podés utilizar el canario está en la jaula, no hay canarios sueltos en la costa de la Patagonia. El concepto de canario tiene una significación muy equivalente entre sí, mientras que el nihilismo es la religión del siglo XXI, o el anarquismo y el nihilismo están altamente relacionados, y el concepto de nihilismo ahí hay que entenderlo en función de con qué se lo está relacionando, porque incluso ahí cambia a qué se está refiriendo con nihilismo. De acuerdo con estas propuestas, los efectos de, podríamos decir, imaginabilidad inversa, que es este efecto del que hablábamos acerca de qué tan imaginables son las palabras y cómo se relacionan con su concretud y el desempeño que tienen las personas en tareas relacionadas con los errores que se cometen para palabras concretas y para palabras abstractas en ciertos ítems, podrían resultar de un daño a los aspectos visuales del conocimiento semántico y probablemente otros aspectos también sensoriales. De forma consecuente, las regiones cerebrales dañadas en la demencia semántica pueden jugar un rol particularmente importante para el conocimiento sensorial visual de los objetos. Los pacientes con demencia semántica tienen una atrofia bilateral relativamente circunscripta a los aspectos inferiores y anteriores del lóbulo temporal anterior, lo que podría ser casi el polo temporal. Y la extensión de esta atrofia correlaciona con la severidad del déficit semántico, es decir, cuanto más deteriorado, cuanto más disminuido está el tamaño de esta área, peor es el desempeño en la tarea semántica a la que se está haciendo referencia. Este patrón de daño cerebral resulta en un déficit altamente específico de la memoria semántica. Otros aspectos de la cognición y el lenguaje, tales como la fonología, el procesamiento visual y la toma de decisiones, permanecen relativamente intactos. Es decir, cuando están atrofiados el lóbulo temporal anterior, específicamente la memoria semántica se ve deteriorada. Sí, ahí es importante considerar que en el polo temporal anterior
a medida que nos desplazamos, tanto para una parte medial, dorsal o ventral, se modifica con qué gradualidad los inputs que llegan al lóbulo temporal anterior tienen relevancia. Por ejemplo, a medida que nos vamos a partes más mediales, como nos desplazamos del núcleo sin salir, pero nos vamos a partes más mediales, empieza a recibir inputs de regiones más sensoriales, visuales. Mientras que si nos vamos a partes más dorsales y ya del surco temporal, comienza a tener preponderancia la información adquirida de manera lingüística, como la noción de nihilismo, que fue adquirida mediante lecturas. Mientras que si nos vamos a una parte ventral, empiezan a tener preponderancia los procesos sensoriales funcionales que provienen de la parte parietal y que tienen más relación con la cognición semántica de actividades. El déficit semántico en la demencia semántica afecta el rango completo de modalidades de input y de output. Es decir, no interactúa con la modalidad de input, de las que hablábamos recién, estas tres modalidades. Incluyendo las palabras escritas y habladas, las imágenes, los objetos reales, los sonidos, los olfatos. Los olores, ¿sería? Sí. Y la capacidad de tacto también, o se incorpora una información por esa vía sensorial. También hay un alto grado de especificidad de ítem, de consistencia de especificidad de ítem, cuando los mismos ítems son utilizados con la persona en la tarea, utilizando distintas tareas semánticas. Claro, en módulos anteriores se veía que la demencia semántica se caracterizaba por eso, por una degradación en el rendimiento muy homogénea a través de la tarea. En cambio, en la fascia semántica, que compromete más que nada la red de control semántico, y menos la representación semántica, lo que se observa es que el patrón de rendimiento es sumamente oscilatorio. Puede rendir bien en una tarea, mal en la otra, incluyendo que estabas trabajando con Tigre, pero lo trabajabas de un nivel auditivo. Lo pasabas a nivel visual y la persona vuelve a funcionar bien. Cuando observas muchas oscilaciones en el rendimiento, estás más en presencia de una fascia semántica, te tenés que fijar más en la red de control que en la red de representaciones semánticas. Estos hallazgos indican que el déficit semántico en la demencia semántica es amodal y que no es específico de información verbal o no verbal. Los lóbulos temporales anteriores son un posible sustrato para la formación de representaciones semánticas amodales, dado que tienen conexiones muy vastas con áreas corticales que representan información específica de modalidad. De acuerdo con Rogers et al. 2004, de acuerdo con esta teoría, Rogers et al. 2004 implementó un modelo computacional del lóbulo temporal anterior en tanto sistema semántico, en el que las representaciones semánticas eran formadas a través de la destilación de información requerida para los mapeos entre diferentes modalidades verbales y no verbales. Sí, esas operaciones de Rogers son muy interesantes porque lo que se llama esta destilación de información es casi un tamizado. Es decir, los inputs son diversos y de esos inputs diversos logra consustanciar la forma de un concepto. Cuando hablábamos de nihilismo, trabajábamos las lecturas de Nietzsche, por ejemplo, las lecturas de Dostoyevsky, pero también las imágenes de Wall, imágenes también que pueden venir de una película de Michel Houellebecq y de algunas experiencias que tiene la persona afectivas, que una vez que ya los otros inputs están presentes, las va incorporando. Entonces tienen múltiples entradas, pero el lóbulo temporal anterior lo que hace son operaciones para que todas esas múltiples entradas formen un esquema, un script o un esquema de categorías que conforman en su relación el concepto y se independizan de cómo sensorialmente fue formado ese concepto. Eso es lo que se degrada en la demencia semántica. En la demencia semántica ya la utilización de este tipo de conceptos es muy esforzada y ya después es imposible. Entonces hay que manejarse con conceptos concretos. Cuando el modelo era dañado, se reproducían, tal como en los experimentos que se mencionó anteriormente, los déficits mostrados por pacientes de demencia semántica a lo largo de distintas modalidades de input y de output. Bien, entonces como considera que la primera parte de conceptos concretos y abstractos nos divide sobre todo en el tipo de inputs que llegan al lóbulo temporal anterior y las operaciones de destilación del lóbulo temporal anterior
forman conceptos abstractos, y de lo que se observa es que esto se ve particularmente afectado en la demencia semántica. Pero cuando uno habla de infartos cerebrales, que son los strokes, uno ahí empieza a ver que depende de dónde fue el infarto, que se afecte más aspectos concretos o aspectos abstractos. Lo que pasa es que ya concreto y abstracto ya tiene una lógica. Sí, como un circuito en el que uno puede ir probando, como en este modelo, quemar distintas partes del circuito y ver cómo sigue funcionando. En la Claro. demencia semántica estarías quemando lo que dice ahí, el hub, el punto clave donde interactúan todas las regiones. Claro, en cambio los daños más habituales, por ejemplo un traumatismo cráneoencefálico, un golpe con daño cerebral o un tumor, en general están en una zona de la corteza cerebral. Cuando se produce el proceso quirúrgico probablemente se remueva parte de esa corteza cerebral y ahí hay un input sensorial que no va a estar enviando información. Entonces lo que se va a observar es que algo de los aspectos concretos no empieza a funcionar adecuadamente. Pero sin embargo los procesos de abstracción se pueden resentir solo a un grado. Es decir, esa parte de la abstracción que provenía de ese input sensorial, eso se llama degradación elegante. Es decir, se pierde, supongamos, el 8% de los nodos que tenían que ver con la formación de ese proceso de abstracción. Claro, se puede perder una modalidad, digamos, como decía ahí en el texto. Tener una parte que es totalmente amodal y luego distinta, la parte funcional, la parte visual, la que fuiste mencionando, las puedes perder específicamente sin que eso afecte la capacidad no sé si en las tareas era recordar o utilizar conceptos abstractos. En la demencia semántica los conceptos abstractos ya están, es lo que primero se va deteriorando. Perfecto.